Morir como una semilla es el título de esta lección. El texto para memorizar está en el libro de Juan en el capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. La ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Estas palabras se aplican perfectamente a la experiencia espiritual de todo creyente. El grano no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes una semilla, para poder transformarse en una planta que produzca frutos. Sean bienvenidos a este resumen de la lección en 5 secciones. Sección número 1. Sumisión para el servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos exhorta a que tengamos el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Preguntémonos, ¿cuál es este sentir de Jesús que nos invita Pablo a imitar? Leamos Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús renunció a sus derechos como gobernante del universo, se hizo siervo de los hombres y murió en la cruz. Su muerte redentora fue precedida por la renuncia y el servicio. Querida familia, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Y cuán dispuestos estamos a servir a otros para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? Sección número 2. Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio para el creyente implica la muerte al yo, la muerte a nuestros pensamientos y deseos pecaminosos. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Miremos lo que también nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. Sin embargo, el sufrimiento no solo nos ayuda a enfrentar nuestro pecado, sino que también nos da una idea de cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús, por amor de nosotros, se hizo pobre, para que por su riqueza seamos enriquecidos. Nos enseñó que todos debemos reunirnos con amor para trabajar como Él trabajó, para sacrificarnos como Él se sacrificó, para amar como hijos de Dios. Amados, todo sacrificio tiene un precio, un crisol.
La muerte al yo es dolorosa, pero es necesaria para tener una mente nueva, una mente que sea capaz de entender las cosas espirituales. Sección número 3. Disposición a escuchar. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primera de Samuel describe la historia de Elí, ya anciano, y sus dos hijos malvados que no escucharon a Dios, y de un niño que sí oyó la voz de Dios. Aunque recibieron fuertes advertencias de parte de Dios, lo que debían cambiar de conducta, mas no lo hicieron. En el capítulo 2 y el capítulo 3 se presentan estos tres casos. Primero, los hijos de Elí escucharon a su padre, pero no le obedecieron. Segundo, Elí escuchó la voz del profeta, pero obedeció a medias. Y tercero, Samuel escuchó la voz de Dios y obedeció. Elí era un buen hombre, de moral pura, pero era demasiado indulgente o tolerante. Causó el desagrado de Dios porque no fortaleció los puntos débiles de su carácter. No quería herir los sentimientos de nadie y no tuvo el valor moral de reprender y reprobar el pecado. Sus hijos eran hombres viles y aún así no los apartó de sus responsabilidades y profanaron la casa de Dios. Querida familia, cuando el Espíritu Santo nos habla, espera una respuesta de nuestra parte. Al escuchar su voz, no debemos acallarla. Nos está comunicando la voluntad de Dios para nosotros. Nuestra respuesta debe ser siempre la obediencia. Sección número 4. La autosuficiencia. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 11 y 12. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmax. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Tomar decisiones confiando en nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios nos expone a todo tipo de problemas. Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía la suficiente sabiduría para decidir por sí mismo lo que era bueno. Confió en su propio juicio. En Primera de Samuel, en el capítulo 13, los versículos 11 y 12, cómo fue el proceso en el caso de Saúl. Primero, Saúl dijo: vi. Tercero, Saúl pasó de vi a me dije. Y tercero, Saúl pasó de me dije a me esforcé. Y ofreció sacrificio. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Todos hemos hecho esto. Confiamos en la vista, lo que nos lleva a confiar en el pensamiento propio, lo que nos lleva a confiar en los sentimientos y luego actuamos sobre la base de estos sentimientos. Familia, cuando Saúl se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios y persistió en justificarse obstinadamente, él rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarle de sí mismo. Sección número 5. Sustitutos.
Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Al reconstruir el templo, Zorobabel enfrentó graves problemas para llevar adelante la obra. Nosotros tenemos la tendencia que al momento de enfrentar los problemas, cuando estamos deprimidos o sea cualquier otra razón, buscamos sustitutos de Dios para solucionar o bien sea para llenar eso que nos falta. La única forma segura es confiar en el plan de nuestro Dios. Es posible que usemos estos tres sustitutos en lugar de Dios. Primero, utilizamos la lógica humana o la experiencia pasada, cuando lo que necesitamos es una nueva revelación divina. Segundo, bloqueamos los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones de parte de nuestro Dios. Y tercero, escapamos de la realidad y esquivamos a Dios cuando lo que necesitamos es tener una comunión con Dios para recibir poder divino. Querida familia, Dios nos anima a no confiar en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Jehová Dios te bendiga y te guarde, amado y amada, y comparte esperanza.